Imagina que escuchas a alguien afirmar que de los 10 mandamientos que Dios dio a los cristianos solo deben cumplir 9. Dicen que el Nuevo Testamento refuerza 9 de los 10 mandamientos y omite uno. ¿Podría ser cierto? ¿Jesús y los apóstoles realmente dejaron de lado uno de los mandamientos sagrados de Dios? La idea suena extraña e inquietante. Dios mismo pronunció 10 mandamientos, los escribió en piedra con su propio dedo. ¿Nos diría más tarde que uno de ellos ya no importa? Analicemos esto paso a paso. Cada mandamiento, cada historia, cada versículo del Nuevo Testamento nos mostrará la verdad. Haremos un recorrido por las enseñanzas de la Biblia y, al final, podrás decidir si Dios realmente quiso decir 9 o los 10. ¿La obediencia es legalismo? Algunas personas también sostienen que si el Nuevo Testamento solo repite 9 mandamientos, esos 9 son los que seguimos. Insistir en los 10, especialmente el sábado, es legalismo. Pero piensa en eso. ¿Obedecer a Dios es legalismo o es amor? Si alguien dice que no se debe mentir, no se debe robar, no se debe asesinar, ¿a eso lo llamamos legalismo? Por supuesto que no. Sabemos que obedecer esas cosas es simplemente ser fiel. Ningún cristiano diría que es legalismo decir la verdad o ser fiel en el matrimonio. El pecado es pecado, ya sea robar o quebrantar cualquier otro mandamiento. Si una persona miente o roba y se niega a arrepentirse, ¿no se arriesga a perder el reino de Dios? Sí. Sin embargo, cuando se trata del cuarto mandamiento, recuerda el día de reposo. Algunos de repente gritan legalismo si lo tomamos en serio. ¿Es eso justo o lógico? ¿Por qué desobedecer uno de los mandamientos de Dios se trataría de manera diferente a los demás? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 de la mañana. Y el pecado significa quebrantar la ley de Dios. No podemos elegir obedecer a Dios solo cuando nos conviene. Jesús nunca nos enseñó a obedecer a Dios a medias. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 2:15 de la tarde. Eso significa que todos ellos se hicieron por amor, no para ganar la salvación, sino porque el amor verdadero nos lleva a confiar y seguir a Dios por completo. Por eso, llamar legalismo a la obediencia es un malentendido. Obedecer a Dios con un corazón sincero no es algo malo, es exactamente lo que los hijos amorosos hacen por su padre. Ahora, vayamos a la Biblia y veamos lo que realmente dice sobre esos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. La ley de Dios escrita en piedra. Para entender cómo trata el Nuevo Testamento la ley de Dios, debemos recordar lo especiales que son esos 10 mandamientos. Imagínate la escena en el monte Sí. Retumbaban los truenos, destellaban los relámpagos y la montaña temblaba mientras la voz de Dios hablaba desde el fuego. En ese momento sobrecogedor, Dios dio los 10 mandamientos. Éxodo 21-17. Los escribió en tablas de piedra, lo que demuestra que eran inmutables e importantes. ¿Por qué dio Dios estos mandamientos? La Biblia nos dice que fue para ayudarnos a evitar el pecado y a distinguir el bien del mal. Cada mandamiento es un regalo destinado a protegernos a nosotros y a quienes nos rodean. Nos muestran cómo es Dios, amoroso, veraz, puro y cómo debemos vivir. Quebrantar cualquiera de estos 10 mandamientos se llama pecado, y el pecado daña nuestra relación con Dios y con los demás. La ley de Dios no son solo reglas arbitrarias. Es una ley de amor. Jesús dijo que el principio más importante detrás de todos los mandamientos de Dios es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Mateo 10:37 de la noche -4. Así que ten en cuenta que los 10 mandamientos tratan sobre el amor en acción. Nunca tuvieron la intención de ser una carga, son como 10 valiosos postes indicadores en nuestro camino. Con eso en mente, veamos lo que enseñaron Jesús y los apóstoles. Reafirmaron 9 de estos postes indicadores o los 10. Honra a tu padre y a tu madre. Al principio de su ministerio, Jesús dejó claro que los mandamientos de Dios seguían siendo importantes. Por ejemplo, los líderes religiosos de su época tenían tradiciones que a veces iban en contra de la ley de Dios. Jesús los desafió con valentía en esto. En Mateo 15, preguntó, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Luego les recordó el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 15:4. Dios había ordenado que los hijos respetaran y cuidaran a sus padres, pero esos líderes estaban enseñando a la gente una escapatoria para evitar ayudar económicamente a sus padres, alegando que el dinero era un regalo para Dios. Mateo 3:56 de la tarde. Jesús no ignoraría eso. Citó el mandamiento palabra por palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Lo llamó el mandamiento de Dios. Y reprendió a quienes lo quebrantaban.
Al hacerlo, Jesús reafirmó que este quinto mandamiento no es opcional. Sigue siendo vital. ¿Puedes ver el amor aquí? A Jesús le importaba que los padres fueran tratados con amor y respeto. Decirle a los hijos que honren a su padre y a su madre no se trata de control. Se trata de amor en el hogar. Jesús incluso mostró este amor en la cruz, asegurándose de que su propia madre fuera cuidada por el discípulo Juan. Por lo tanto, el Nuevo Testamento claramente confirma el mandamiento de honrar a nuestros padres. Esto no era legalismo. Era amor en acción, tal como Dios lo pretendía. Si Jesús confirmó este mandamiento con tanta firmeza, ¿no deberíamos hacer lo mismo hoy? No matarás. Jesús no se detuvo en un solo mandamiento. De hecho, afirmó varios de los 10 mandamientos en un solo encuentro. Hay una maravillosa historia de un joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Mateo 7:16 de la noche. Jesús respondió que si el joven quería entrar en la vida, debía guardar los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles? Y Jesús comenzó a enumerarlos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 7:18 de la noche menos 19. ¿Los reconoces? Jesús estaba citando directamente de los 10 mandamientos, el sexto, séptimo, octavo y noveno, y también repitiendo el quinto junto con el gran resumen: ama a tu prójimo. En otras palabras, Jesús le señaló la ley de Dios como la guía para una vida recta. Jesús no dijo estas reglas frías, sino como el camino del amor. Si amas a tu prójimo, no lo asesinarás, no dañarás su matrimonio, no robarás sus pertenencias ni mentirás sobre él. La Biblia dice que Jesús, al mirarlo, lo amó. Marcos 10:21 de la mañana. Jesús amaba a este joven, por eso le dijo la verdad. Obedecer los mandamientos de Dios es parte de seguir a Dios. En nuestros días, también necesitamos escuchar eso. Cuando Jesús enumeró: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, demostró que esos mandamientos siguen siendo importantes. De hecho, incluso profundizó su significado en otro lugar, enseñando que no solo no debemos matar, sino que ni siquiera debemos odiar a los demás en nuestros corazones. Mateo 5:21 de la mañana menos 22. No solo no debemos cometer adulterio, sino que ni siquiera debemos tener lujuria en nuestra mente. Mateo 5:27 de la mañana menos 28. Jesús defendió la ley de Dios al máximo, revelando su profundidad espiritual. Quiere que nuestras acciones externas y pensamientos internos estén guiados por el amor. Así que sí, el Nuevo Testamento refuerza firmemente el no matarás y el resto de los mandamientos de amor al prójimo. Son como 4 pilares de cómo tratar a los demás con amor y honestidad. Jesús mismo los guardó, los enseñó y los vivió. No codiciarás. Ahora bien, ¿qué pasa con el 10º mandamiento? No codiciarás. Y codiciar significa desear con avidez lo que pertenece a otra persona. Es un pecado que comienza en el corazón, como la envidia o la avaricia. Jesús también hizo alusión a este mandamiento. Advirtió: tengan cuidado y cuídense de toda avaricia. Lucas 12:15 del día. Pero vemos una reafirmación muy clara del apóstol Pablo en Romanos 13:9. Pablo escribe: porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo se hace eco de los 10 mandamientos aquí, incluidas las palabras exactas: no codiciarás. Incluso dice: y cualquier otro mandamiento, dando a entender que todos los demás mandamientos se resumen en amar al prójimo. Así que, según Pablo, no solo los mandamientos externos obvios, sino incluso ese mandamiento interno de no codiciar, siguen siendo cruciales para los cristianos. En otro lugar, Pablo admite: no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Romanos 7:7. La ley le ayudó a ver que la codicia, el deseo indebido, era pecado. La Iglesia del Nuevo Testamento entendía que desear la esposa o la propiedad de otra persona era tan malo para un cristiano como lo era en tiempos de Moisés. El 10º mandamiento nos enseña a estar contentos y ser puros de corazón, libres de avaricia egoísta. Ese principio es eterno. Así que sí, el Nuevo Testamento defiende el no codiciar. Llama a los creyentes a vivir con contentamiento y amor, no con envidia. Ya hemos visto que los 6 mandamientos sobre cómo tratamos a los demás, honrar a los padres y los que prohíben el asesinato, el adulterio, el robo,
la mentira y la codicia, están claramente afirmados en el Nuevo Testamento. Jesús y sus apóstoles los enseñaron y vivieron. Ninguno de ellos fue eliminado o tratado como algo sin importancia. Pero ¿qué pasa con los primeros 4 mandamientos, los que tratan sobre nuestro deber para con Dios? ¿El Nuevo Testamento también los reforzó? Veámoslos uno por uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que Dios dio en el Sinaí fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Significa que debemos adorar y servir solo al Dios verdadero. ¿El Nuevo Testamento se hace eco de esto? Por supuesto, si bien no encontrarás un versículo que repita esas palabras exactas en una oración, la enseñanza está en todas partes. Jesús enseñó que Dios debe tener el primer lugar en nuestros corazones. Por ejemplo, dijo: ninguno puede servir a 2 señores. Mateo 6:24 de la mañana. No podéis servir a Dios y a Mamón, dinero. Ese es el mismo principio que no existe ningún otro Dios. No puedes dividir tu lealtad entre el Dios verdadero y algún otro ídolo, ya sea un ídolo real o algo como la riqueza. Jesús lo dejó claro: Dios requiere nuestra devoción incondicional. En otra ocasión, un escriba le preguntó a Jesús: ¿cuál era el mandamiento más importante? Jesús respondió citando el Antiguo Testamento: mira, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:29 del día -30. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, no hay lugar para otro Dios. Solo Él está en el trono de nuestra vida. Los apóstoles también se hicieron eco de este primer mandamiento. Pablo elogió a los creyentes por volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9. Los primeros cristianos enseñaron al mundo que solo hay un Dios verdadero y un Señor Jesucristo. Se niegan a adorar a la multitud de dioses falsos que los rodean. Así que, aunque el Nuevo Testamento no necesita repetir la frase exacta, ningún otro Dios, muestra con muchos ejemplos que los cristianos deben adorar solo al único Dios verdadero. Ningún otro Dios sigue siendo la regla. El primer mandamiento está vivo en el Nuevo Testamento y guía a los creyentes a amar a Dios por encima de todo. Casi podemos oír el eco de ese antiguo mandamiento en las palabras de Jesús. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Sí, solo a Él. Ese es el primer mandamiento, alto y claro. No te harás imagen tallada. ¿Qué pasa con el segundo mandamiento, que prohíbe la idolatría, la fabricación y adoración de imágenes o ídolos? Una vez más, el Nuevo Testamento afirma firmemente el principio, aunque no cite todo el mandamiento palabra por palabra. El mandamiento dice que no debemos hacernos imágenes talladas ni inclinarnos ante ellas. Éxodo 24:6. Los creyentes del Nuevo Testamento ciertamente enseñaban en contra de la idolatría. El apóstol Juan terminó una de sus cartas con una súplica directa: hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21 de la mañana. Pablo, escribiendo a los corintios, muchos de los cuales habían salido de la adoración pagana de ídolos, advirtió: amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14 de la mañana. En Atenas, Pablo predicó que no deberíamos pensar en Dios como un ídolo creado por el arte y la invención del hombre. El Concilio de Jerusalén escribió a gentiles conversos que se abstuvieran de las contaminaciones idolátricas. Hechos 15:209. El Nuevo Testamento enseña una y otra vez a los cristianos a evitar los ídolos y la adoración de ídolos. Puede que no haya un versículo que diga: no te harás imagen tallada en esos términos. Pero el mensaje es inconfundible. No debemos participar en la idolatría. De hecho, el Nuevo Testamento amplía este mandamiento para incluir cualquier cosa que podamos poner en el lugar de Dios. La avaricia se llama idolatría en el corazón. Colosenses 3:5. Porque si codiciamos cosas materiales, esas cosas se convierten en dioses para nosotros. Los primeros cristianos enfrentaron grandes tentaciones de unirse a la adoración de ídolos de su cultura. Había estatuas y templos a dioses falsos por todas partes, pero se mantuvieron firmes. Nada de ídolos para aquellos que siguen a Jesús. Un ídolo no tiene por qué ser una estatua. Puede ser cualquier cosa que amemos más que a Dios. Pero el principio permanece. El segundo mandamiento sigue vigente con toda su fuerza. Debemos adorar al Creador, no a sus creaciones ni a imágenes hechas por el hombre. Imágenes talladas están totalmente prohibidas en la Iglesia del Nuevo Testamento. El sencillo mandato de Pablo lo dice todo.
¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6:16 de la mañana. Ninguno. Dios sigue diciendo, dejad de lado vuestros ídolos, y adórame solo a mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento nos enseña a reverenciar el santo nombre de Dios, a no tomarlo nunca en vano. Éxodo 27. Tomar el nombre de Dios en vano significa usarlo descuidadamente, con irrespeto o falsamente. ¿Encontramos este principio en el Nuevo Testamento? Sí, lo encontramos. Jesús mismo nos dio una comprensión más profunda del mismo. Enseñó que no debemos jurar por el nombre de Dios ni por el cielo al hacer juramentos. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, habéis oído que fue dicho, no te abstendrás. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por tu cabeza jurarás. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:33 de la mañana menos 37. En términos sencillos, Jesús nos estaba diciendo que fuéramos tan sinceros que no necesitáramos invocar el nombre de Dios en nuestras promesas. La gente de su época decía, juro por el trono de Dios, o cosas así para demostrar que no mentían. No invoques a Dios para obtener ventajas personales. Jesús dijo, no hagas eso, no metas el nombre de Dios en tus juramentos para beneficio personal. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Esto nos enseña a tratar el nombre y la autoridad de Dios con respeto, no como una herramienta para nuestro propio engaño. Es una forma implícita de decir, honra el nombre de Dios, no lo uses en vano. Jesús también nos enseñó en el Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Santificado significa honrado como santo, así que cada vez que oramos como Jesús instruyó, se nos recuerda que el nombre de Dios es sagrado. Los escritores del Nuevo Testamento se hacen eco de esto al advertir contra las maldiciones o el lenguaje soez y al alentar la alabanza y el honor hacia Dios. Santiago escribió, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Comillas, Santiago 3:10 de la mañana, señaló cómo las personas bendecían a Dios y luego maldecían a los hombres hechos a semejanza de Dios, lo cual está mal. En esencia, deberíamos usar nuestras lenguas para bendecir, no para maldecir, especialmente no para maldecir usando el nombre de Dios o para hablar de él a la ligera, incluso cuando enseñamos o profetizamos falsamente en el nombre de Dios. Uno podría estar tomando su nombre en vano. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21 de la mañana. Llamarlo Señor no significa nada si el corazón está lejos de él. Citó a Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano, diciendo, Señor, Señor, sin verdadero amor y obediencia. Así que sí, el Nuevo Testamento defiende el espíritu del tercer mandamiento. El nombre de Dios debe ser honrado, no mal utilizado. Ya sea en nuestras palabras, nuestros juramentos o nuestra adoración, debemos tratar su nombre con reverencia. Ningún seguidor de Jesús debe maldecir el nombre de Dios ni usarlo a la ligera. En cambio, como enseñó Jesús, oramos, santificado sea tu nombre, que significa, que tu nombre sea guardado santo. Claramente, el principio, no tomarás el nombre de Dios en vano, sigue siendo aplicable. Se trata de nuestra actitud hacia Dios. Una actitud de respeto, amor y temor santo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora llegamos al cuarto mandamiento, el que está en el centro de esta controversia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Este es el mandamiento que algunos dicen que no se reafirma en el Nuevo Testamento. Es cierto que no encontrarás un versículo en el Nuevo Testamento que diga textualmente, acuérdate del día de reposo para santificarlo, en el mismo formato que Éxodo. Pero, ¿significa eso que el mandamiento del sábado fue abolido o ignorado por Jesús y sus seguidores? Veamos qué nos muestra realmente el Nuevo Testamento. Primero, Jesús mismo respetó el sábado. El sábado dado en la creación y escrito en piedra en el Sinaí fue observado por Jesús cada semana. Los evangelios nos dicen que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga en el día de reposo. Lucas 4:16 de la mañana. Dijo una vez, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mateo 12:8. Ahora bien, Jesús sí tuvo conflictos con los fariseos sobre cómo guardar el día de reposo, pero nunca sobre si guardarlo o no. Sanó a la gente en sábado, mostrando la misericordia de Dios, y declaró, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12:12 del día.
Algunos fariseos lo acusaron, diciendo que quebrantaba el sábado al sanar, ¿pero era eso cierto? No, Jesús nunca pecó. Guardó a la perfección los mandamientos de su Padre. Juan 3:10 de la tarde. De hecho, en una historia, en el capítulo 9 de Juan, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento en sábado. Los fariseos estaban divididos al respecto. Algunos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Ellos razonaron que si Jesús realmente estaba quebrantando el sábado y por lo tanto pecando, Dios no lo honraría con tal poder para sanar. La verdad era que Jesús sí guardaba el sábado, solo que no las reglas hechas por los hombres. Él guardó la ley de Dios, no la tradición humana. Así que Jesús ciertamente no abolió el mandamiento del sábado. Por el contrario, lo honró como el día del Señor. Compárese con Marcos 2:28 de la mañana. Ahora bien, más allá del ejemplo personal de Jesús, ¿indicó alguna vez que el sábado continuaría después de su resurrección? Sí, en Mateo 2:4-20, Jesús estaba hablando de un evento futuro, la huida de sus seguidores de Jerusalén cuando sería destruida. Eso sucedió en el año 70 d.C., unos 40 años después de que Jesús muriera y resucitara. ¿Y qué dijo Jesús? Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mateo 2:4-20. Piensen en eso. Jesús esperaba que sus discípulos, décadas después, siguieran guardando el sábado. Tanto es así que huir ese día sería difícil. Les dijo que oraran, su escape no tendría que ocurrir en sábado. ¿Por qué diría eso si el sábado ya no era importante ni se observaba? Algunos críticos han respondido burlonamente. Bueno, Jesús también dijo, no en invierno. ¿Significa eso que el invierno es sagrado? Comillas. Pero eso no viene al caso. Al mencionar el invierno, Jesús simplemente reconoce la dificultad práctica, el frío y las condiciones adversas. Al mencionar el sábado, reconoce la dificultad espiritual, que sus seguidores no querrían romper el descanso sagrado ni siquiera en tiempos difíciles. Muestra que se esperaba que el sábado siguiera siendo respetado. No se trataba de guardar el invierno, sino de valorar el sábado. A Jesús le importaba que no tuvieran que elegir entre huir para salvar sus vidas y honrar el sábado. Este pequeño versículo es un claro indicio de que Jesús nunca tuvo la intención de que se descartara el sábado. ¿Qué hay de la práctica cristiana primitiva? Después de la muerte de Jesús, ¿sus seguidores fieles siguieron observando el sábado? Sí, lo hicieron. Un ejemplo conmovedor se encuentra en Lucas 11:56 de la noche. Después de que Jesús murió el viernes, el día de la preparación, las mujeres que lo seguían regresaron y prepararon especias y ungüentos para ungir su cuerpo, y descansaron el día de reposo según el mandamiento. Lucas 11:56 de la noche. Nótese que esto fue después de que Jesús murió. Estas mujeres, por amor a su Señor, demoraron en terminar el trabajo de entierro porque el día de reposo había comenzado al atardecer. Incluso en su dolor según el mandamiento, descansaron el séptimo día. Solo cuando terminó el día de reposo fueron a la tumba temprano el domingo por la mañana para ungir el cuerpo de Jesús y descubrieron que había resucitado. El escritor del Evangelio hace hincapié en que descansaron según el mandamiento, lo que demuestra que el mandamiento del día de reposo todavía se respetaba. Algunos dicen, bueno, eran judíos, por eso. Sí, eran creyentes judíos, pero también lo eran todos los apóstoles. Si la resurrección había abolido el día de reposo, estos seguidores más cercanos de Jesús no tenían ni idea, lo estaban guardando cuidadosamente. La verdad es que lo guardaban porque era parte de su devoción a Dios. Como dijo Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre. Marcos 2:27 de la mañana, hecho para el beneficio de la humanidad, no solo de los judíos, sino de todos. El libro de los Hechos muestra que los propios apóstoles observaban el sábado e incluso lo introdujeron amablemente a los gentiles conversos. Pablo, por ejemplo, iba a las sinagogas en sábado a predicar. Hechos 1:14 de la tarde 17 en 2. En Hechos 1:42 de la tarde menos 44, los gentiles de Antioquía le rogaron a Pablo que les enseñara más el siguiente sábado. Si el sábado fuera obsoleto, ese sería el momento perfecto para que Pablo dijera, no tienen que esperar al sábado, podemos reunirnos mañana, domingo, pero no lo hizo. Se reunió con ellos el siguiente sábado. Esto no significa que nunca se reunieran otros días. Seguramente adoraban a diario de alguna manera. Hechos 2:46 de la mañana, pero muestra que el séptimo día, el sábado, era un día habitual de adoración y descanso incluso para los creyentes gentiles. Por lo tanto, el Nuevo Testamento contiene pruebas de que el mandamiento del sábado siguió cumpliéndose. No hay ningún versículo en el que Jesús o los apóstoles digan que se recuerde el primer día o se cancela el sábado.
En cambio, encontramos pruebas de la observancia del sábado y ningún cambio. De hecho, el único cambio que se intentó llegó mucho después por decreto humano, no por las Escrituras. A lo largo del Nuevo Testamento, el sábado se menciona como una parte determinada de la vida del pueblo de Dios, así que a aquellos que afirman que el Nuevo Testamento nunca reafirma el sábado, podemos responderles con delicadeza: nunca tuvo que reafirmarlo, porque la práctica ya estaba ahí y continuaba de forma natural. Comillas, el principio del sábado, un día sagrado de descanso y adoración, está entretejido en la narrativa del Nuevo Testamento. Jesús esperaba que se respetara mucho después de su ascensión. Sus seguidores lo observaban. En ninguna parte se enseña que permanezcan 9 mandamientos, pero el sábado ya no existe. Esa idea surgió de la tradición humana posterior, no de la Biblia. ¿Por qué es tan importante el sábado? No se trata de legalismo, se trata de amor y lealtad. Se trata de recordar a Dios como nuestro Creador y Redentor. El mandamiento incluso comienza con la palabra recordar porque Dios sabía que la gente podría olvidarlo. Lamentablemente, muchos lo han olvidado, pero la palabra de Dios nos invita a recordar. Él apartó el séptimo día para que fuera una bendición para nosotros, un día para descansar en Él, para adorar, para reflexionar, para recargarnos espiritualmente y para hacer el bien a los demás. El sábado fue el regalo de Dios en la creación, Génesis 2:3, y sigue siendo un regalo para nosotros hoy. Ahora, resumamos lo que encontramos. De los 10 mandamientos, el Nuevo Testamento repite explícitamente o enfáticamente refuerza 9 de ellos. Hemos visto ejemplos de cada uno de esos 9. El único que no se cita explícitamente como un mandamiento en la narrativa del Nuevo Testamento es el cuarto: recuerda el día de reposo. Pero como acabamos de ver, el sábado sigue presente por el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que la afirmación de que solo se reafirman 9 es engañosa. En realidad, los 10 se tratan como válidos, ya sea por mandato directo o por principio. En la práctica, ninguno de los 10 mandamientos se declara nulo. En cambio, Jesús y los apóstoles defienden toda la ley como la luz que guía nuestras vidas de Dios. Se centran en el espíritu de la ley, el amor, pero nunca abolieron la letra. El amor es el cumplimiento de la ley. En este punto, alguien podría decir: ¿pero no estamos bajo la gracia? El Nuevo Testamento trata sobre el amor, no sobre obedecer una lista de reglas. Es cierto que somos salvados por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras. Y es cierto que el amor es el gran tema del Evangelio. ¿Pero qué significa realmente amar? La respuesta de la Biblia es hermosa. El amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 1:10 de la tarde. El apóstol Pablo escribió esas palabras a los cristianos en Roma. Explicó que cuando amamos de verdad a los demás, haremos de forma natural lo que exige la ley. Si amo a mi prójimo, no le robaré, no le mentiré ni codiciaré lo que tiene. Si amo a Dios, no pondré otros dioses antes que Él, ni faltaré al respeto a su nombre, ni descuidaré el tiempo sagrado que Él bendijo. El amor no anula la ley. El amor cumple la ley. Pablo incluso enumeró algunos mandamientos específicos, como vimos antes, y luego dijo: y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comillas. En otras palabras, todos los mandamientos se resumen en el amor. No dijo que ningún mandamiento estuviera excluido de esto. De hecho, incluyó deliberadamente cualquier otro mandamiento, que por supuesto también abarca el sábado. No tendría sentido que Pablo enseñara que el amor cumple la ley solo para referirse en secreto al cuarto mandamiento. No, el amor cumple toda la ley. Cuando amamos a Dios y a las personas, terminamos guardando los 10 mandamientos porque de eso se tratan esos mandamientos. Piénsalo de esta manera. Los 10 mandamientos son como 10 linternas brillantes que nos muestran cómo se ve el amor en la práctica. Las primeras 4 linternas muestran cómo amar a Dios adorándolo solo a Él, evitando los ídolos, honrando su nombre y recordando su día santo. Las últimas 6 linternas muestran cómo amar a nuestros semejantes honrando a los padres, respetando la vida, siendo fieles, honestos y contentos. Si quitas una linterna, ese aspecto del amor se oscurece. Si quitara el recuerdo del sábado, perdería una forma clave de expresar amor y lealtad a Dios como creador. Si no eliminara ningún ídolo, perdería de vista la adoración pura. Pero con los 10 brillando, tenemos una imagen completa del amor. Pablo nunca enseñó que la gracia nos da permiso para pecar. De hecho, dijo, ¿qué, pues, pecaremos? Comillas, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no lo quiera. Romanos 6:15 de la mañana.
La gracia nos perdona y luego nos da poder para obedecer por gratitud. El mismo Pablo escribió, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Dios no lo quiera. Bien, confirmamos la ley. Romanos 3:31 de la mañana. La fe verdadera lleva a establecer o defender la ley de Dios, no a anularla. También escribió, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19 de la mañana. Claramente, Pablo veía la ley moral, los 10 mandamientos, como vinculantes para todos los creyentes. Incluso cuando luchó contra la idea de ganarse la salvación guardando la ley, enseñó que el amor y la obediencia van de la mano, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14 de la mañana. Es fascinante que en el mismo pasaje, menciona la idolatría como una obra de la carne que debe evitarse. Gálatas 5 horas, 19 minutos y 21 segundos. De nuevo, confirma el contenido de los 10 mandamientos. La ley de Dios es inmutable por su propia naturaleza. Es una revelación de la voluntad y el carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 13. El amor es el principio que subyace a cada mandamiento. Si el carácter amoroso de Dios nunca cambia, su ley moral tampoco cambia porque refleja su carácter. Así que cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, estableceremos su ley en nuestras vidas. Lejos de ser legalismo, este es el fruto genuino del Espíritu Santo. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Cuando solo debemos amor, descubrimos que estamos caminando en los mandamientos de Dios de forma natural. No haremos daño a otros, por lo tanto, no asesinaremos, mentiremos, robaremos, etc. Y no deshonraremos a Dios. Por lo tanto, no tendremos otros dioses ni tomaremos su nombre a la ligera. El amor lleva a la obediencia. Y la obediencia es la evidencia del amor. Por lo tanto, la gracia y el amor no anulan los 10 mandamientos de Dios, los afirman. Jesús nos salvó para que los justos requerimientos de la ley pudieran cumplirse en nosotros. Romanos 8:34 de la mañana. Por su gracia, comenzamos a guardar la ley por amor, algo que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Es una hermosa armonía. El amor nos motiva a obedecer y la obediencia es la manifestación práctica del amor. El Nuevo Testamento no enseña que podemos quebrantar uno de los mandamientos y llamarlo amor. Más bien, enseña que a través del amor los cumplimos todos. Él es culpable de todos. La Biblia da una advertencia muy firme contra escoger y elegir qué mandamiento seguir. El apóstol Santiago escribió a los creyentes recordándoles que los 10 mandamientos se unen como una ley completa de amor. Dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10 de la mañana. Piensa en eso. Si yo guardara 9 mandamientos, pero quebrantara a sabiendas el 10º, sería culpable de quebrantar la ley. Punto. Es como una cadena. Si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. Santiago incluso dio ejemplos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2:1. El mismo Dios que dio un mandamiento los dio todos. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, yo no mato ni robo, así que está bien si adoro a un ídolo. Eso seguiría quebrantando la ley de Dios. En contexto, Santiago se dirigía específicamente a las personas que podrían mostrar parcialidad, lo cual viola el amor al prójimo y se creen justos. Les recordó que la ley es un todo, y la llama la ley real y la ley de libertad. Santiago 2:8-12. La ley de Dios es una ley de libertad y realeza, no de esclavitud, porque nos libera del pecado, de la esclavitud, y nos muestra cómo vivir como hijos del Rey. Santiago instó a los creyentes. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12 de la mañana. Esto es fundamental. Dice que seremos juzgados por esa ley de libertad. En el juicio final, Dios no nos mide por tradiciones u opiniones humanas, sino por sus mandamientos, entre otras cosas, como nuestra fe en Cristo. Apocalipsis 10:14 de la noche hace eco de esto. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida.
Claramente, la Iglesia del Nuevo Testamento no enseñó que quebrantar un mandamiento fuera aceptable, enseñaron lo contrario. Si quebrantas uno deliberadamente, serás culpable de quebrantarlos todos. Puede sonar fuerte, pero tiene sentido. La desobediencia voluntaria en un área revela un espíritu de desobediencia. El propósito de Santiago: humillarnos, guiarnos a obedecer toda la voluntad de Dios, no solo lo fácil. Y recuerda, esta enseñanza de Santiago llega mucho después de la cruz, lo que demuestra que incluso entonces se esperaba que los cristianos obedecieran los 10 mandamientos, incluidos los que no se requerían explícitamente. Lamentablemente, algunos maestros de hoy intentan convencer a las personas de que pueden ignorar uno de los 10 mandamientos, normalmente el sábado, y que a Dios no le importará. Aseguran: oh, no serás juzgado por eso. No es necesario. Pero Santiago preguntaría: ¿quién te dio la autoridad para dejar de lado parte de la ley de Dios? Ninguno de nosotros tiene ese derecho. Dijo Santiago: si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Es un serio llamado a la lealtad. No es para hacernos temer que nos perderemos por un error. Dios es misericordioso y perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Más bien, es para recordarnos que no podemos desechar a sabiendas uno de los mandamientos de Dios y decir que lo seguimos por completo. Dios quiere obediencia incondicional, no a medias, no eligiendo nuestros favoritos, sino sometiéndonos a Él por completo. Piense en un maestro que da 10 instrucciones importantes para un proyecto, y un estudiante decide seguir 9 e ignorar una. ¿El proyecto estará completo? No, esa instrucción ignorada podría arruinar el resultado. Del mismo modo, Dios dio 10 instrucciones preciosas para nuestra vida. Cada una tiene un propósito. Ninguna es arbitraria o inútil. Cada una guarda algo valioso: la verdadera adoración, la verdadera reverencia, nuestro tiempo con Dios, el respeto familiar, la vida, el matrimonio, la propiedad, la verdad, la satisfacción. ¿Cuál de ellas querríamos desechar? Ninguna. Entonces, ¿por qué pensaríamos que a Dios le parece bien perder a uno? No es así. De hecho, Jesús dijo: cualquiera, pues, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo 5:19 de la mañana. Esa es una seria advertencia para cualquiera que enseñe a otros que es aceptable quebrantar incluso el mandamiento más pequeño. Y sin duda ninguno de los 10 mandamientos es insignificante. Pero si algunos consideran el sábado como el más pequeño, Jesús sigue diciendo: no lo quebrantéis ni enseñéis a otros a que lo haga. En cambio, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Comillas. No podemos decir que amamos de verdad a Jesús si ignoramos su ley a sabiendas. La buena noticia es que Jesús nos ofrece perdón por nuestra desobediencia pasada y poder para obedecer en el futuro a través del Espíritu Santo. Es por su fuerza, no por la nuestra, que podemos vivir en armonía con la ley de amor de Dios. Ahora, reflexionemos sobre el viaje que hemos emprendido. Vimos que la afirmación de que solo 9 mandamientos se reafirman en el Nuevo Testamento no se sostiene cuando leemos las Escrituras con atención. Los 10 están presentes en el Nuevo Testamento de forma explícita o implícita, y los 10 son importantes para los cristianos. Jesús y sus apóstoles no abolieron la ley moral. La amaron, la vivieron y la enseñaron como el camino del amor. Constantemente dirigieron a las personas hacia los mandamientos para exponer el pecado y guiar la vida cristiana, no para ganar la salvación, sino como la respuesta agradecida a la salvación. Cuando somos salvados por gracia, Dios escribe su ley en nuestros corazones. Hebreos 8:10 de la mañana. Empezamos a obedecer porque está en nuestro interior hacerlo por amor, para aquel que nos salvó. Eso incluye el sábado, que es una señal especial de nuestra relación con Dios. Ezequiel 2012, un día para deleitarnos en nuestro Creador y Salvador. No se trata de jactarse de la ley divina, es un pacto de amor que debemos vivir, y cuando tropezamos, tenemos la gracia de Jesús para perdonarnos y levantarnos, pero nunca escuchamos de Jesús que alguno de esos mandamientos quedó anulado. De hecho, los elevó a su verdadero propósito espiritual. Recuerden, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter de amor nunca cambia. Por lo tanto, los principios morales de su ley tampoco cambian nunca. La promesa del nuevo pacto no era que la ley sería abolida, sino que quedaría escrita en nuestros corazones. Hebreos 10:16 de la mañana. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Nos ayuda a querer hacer lo correcto. Nos da amor por la ley de Dios. El salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Salmo 119:97. ¿Puede un cristiano decir lo mismo hoy? Sí, por la gracia de Dios, podemos deleitarnos en la ley porque refleja a nuestro Dios amoroso.
Al concluir, imagina esto. Los 10 mandamientos de Dios tienen 10 hermosas gemas, cada una reflejando luz. ¿Cuál de estas gemas desecharíamos? Ninguna. Porque juntas forman un collar perfecto de verdad y amor dado por Dios a sus hijos. Si se quita una gema, el collar se rompe y su belleza se estropea. Dios quiere esa ley escrita en nuestras mentes y corazones, el conjunto completo. No porque sea estricto y exigente sin razón, sino porque cada parte de esa ley nos protege y bendice. Gran paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119.165. Hay una gran paz en rendirse completamente a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta nos surge a ti y a mí personalmente. ¿Apreciaremos todos los mandamientos de Dios, incluido el sábado? ¿Seguiremos a Jesús por completo? No siempre es fácil ir en contra de la opinión popular o la tradición, pero la palabra de Dios nos llama a un camino más elevado, el camino de la obediencia amorosa. Quizás hayas guardado 9 de los mandamientos sin pensarlo 2 veces, pero el cuarto, el del sábado, te ha parecido poco claro o difícil. O quizá esta sea la primera vez que te das cuenta de que Jesús quiere que guardes los 10 por amor. Recuerda que Él promete ayudarnos. No estamos solos. Jesús dice en Juan 2:15 de la tarde, si me amáis, guardad mis mandamientos. Comillas. Solo unos versículos más adelante, promete enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo, para darnos poder. Juan 2:16 de la tarde menos 17. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin ofrecernos su fuerza y presencia para hacerlo. Amigo, Dios está hablando suavemente a tu corazón ahora mismo. Te está invitando a una relación de amor más profunda con Él. Una en la que confíes en Él lo suficiente como para seguirlo por completo. Los 10 mandamientos son como 10 hebras de un cordón dorado que te unen más al corazón de Dios. ¿Por qué dejar ir siquiera una hebra? Abrázalos todos, porque todos son expresiones de su amor. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Los 10 mandamientos salieron de la boca de Dios y fueron escritos con su dedo. Necesitamos cada palabra de Dios, no solo algunas. Imagina la alegría y la unidad que tendríamos si todos los creyentes honraran los 10 mandamientos de Dios. Imagina familias fortalecidas porque los hijos honran a sus padres, comunidades seguras porque la gente no mata, ni roba, ni miente, y un ritmo mundial de descanso y adoración cada sábado que nos reúne en paz ante Dios. Eso es lo que Dios desea. Nuestra felicidad y santidad. Los mandamientos fueron dados para nuestro bien siempre. No son cadenas para encerrarnos. Son llaves que nos liberan del caos del pecado. Nos liberan para amar a Dios plenamente y amar a nuestro prójimo profundamente. Por último, considera esta verdad emocional. Jesús murió en la cruz porque quebrantamos la ley de Dios. Nuestros pecados, nuestra anarquía lo clavaron allí. Si tan solo uno de esos mandamientos hubiera podido dejarse de lado para salvarnos, Jesús no habría tenido que morir, pero murió, demostrando que la ley de Dios es inmutable y que la desobediencia era algo grave. Jesús asumió el castigo por nuestros pecados. Cada vez que mentimos, robamos, odiamos, tomamos el nombre de Dios en vano, deshonramos a nuestros padres, quebrantamos el sábado, codiciamos, todo eso, Él sufrió por nuestra violación de los 10 mandamientos. ¿Cómo podríamos entonces decirle a Jesús, gracias por pagar por mis pecados, ahora seguiré violando intencionalmente uno de tus mandamientos porque creo que no es necesario? Eso le rompería el corazón de nuevo. En cambio, cuando estemos ante la cruz, deberíamos decir, Señor, gracias por perdonarme. Ahora soy tuyo. Escribe tu ley en mi corazón. Ayúdame a vivir de una manera que honre tu sacrificio. Comillas, la gracia de Jesús no solo perdona, sino que también da poder. Es su gracia la que nos permite obedecer con alegría. Por lo tanto, respondamos al amor de Jesús con lealtad, no como un deber frío, sino como una devoción cálida. Entreguemos esa cosa obstinada que hemos retenido, ya sea la verdad del sábado o cualquier otra cosa, y entréguele a Jesús todo de nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Dios nos está llamando a una obediencia plena y amorosa para que aceptemos sus 10 mandamientos como un regalo precioso. Quiere que experimentemos el descanso sabático, la alegría de la verdadera adoración y la paz que proviene de una conciencia tranquila. Quiere que nuestra fe brille intensamente a través de acciones amorosas. ¿Le diremos que sí a Jesús no solo con palabras, sino con nuestra vida? Él está listo para ayudarnos en cada paso del camino. Recuerden, obedecer a Dios no es una carga cuando el amor está en nuestro corazón, es un deleite. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primero,
Juan 5:3. Tómate un momento para orar en tu corazón. Señor, quiero amarte y seguirte por completo. Gracias por tus 10 mandamientos. Me doy cuenta de que son una expresión de tu amor. Por favor, perdóname por las formas en que los he roto. Cambia mi corazón. Dame la fuerza para obedecerte por amor, no por miedo o tratando de ganarme tu favor, sino porque realmente te amo. Pido especialmente comprensión y valor para santificar el sábado como tú deseas y honrarte en todo. Gracias por escuchar mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste así, Dios te escucha y honrará esa oración. Estás dando un hermoso paso de fe. Ahora, te invito a hacer una simple afirmación pública al terminar. ¿Crees que los 10 mandamientos son parte de la voluntad de Dios para nosotros hoy? ¿Eliges guardar los 10, no por tu propio poder, sino por la gracia de Jesús porque lo amas? Si es así, hazlo saber. Escribe guardaré los 10 en los comentarios. Animémonos unos a otros con ese compromiso. Aquí es la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 2:12 de la tarde. Esa es la generación que queremos ser, personas que tienen tanto la fe de Jesús como un corazón dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Recuerda, querido amigo, la ley de Dios no es un enemigo contra el que luchar, sino un tesoro que guardar. Es el camino del amor. Jesús dice en Apocalipsis 10:14 de la noche que los que guardan sus mandamientos son bienaventurados. Quiero recibir esa bendición y estoy seguro de que tú también. Sigamos a Jesús plenamente, demostrando nuestro amor por medio de nuestra obediencia. No 9 mandamientos, sino 10 escritos en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta es nuestra oración y nuestro compromiso hoy. Aférrate a Jesús y Él te sostendrá en su verdad. Camina en la luz de su ley y hallarás descanso para tu alma. Dios te bendiga al elegir toda su voluntad para tu vida, sus 10 amorosos mandamientos reafirmados y vivos en el Nuevo Testamento y en nuestros corazones. Amén.